Seguimos con Soluciones. Continuamos con más de Soluciones. Recuerden que pueden enviarnos todas sus preguntas, hacernos sus sugerencias también a través de nuestras cuentas en las redes sociales Twitter e Instagram, @solucionesgb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Autismo. Acompañen todas sus preguntas, sus comentarios con esta etiqueta numeral Soluciones Autismo. Continuamos conversando con nuestros invitados. Doctor, ¿cómo se diagnostica el autismo? Ok, bueno, el autismo realmente es clínico, es los síntomas que se vean del niño. No hay ningún examen de laboratorio, no hay ningún estudio que nos determine el diagnóstico de autismo. Si bien es cierto que se requiere un equipo multidisciplinario, donde el psicólogo, el psicopedagogo y el neurólogo juegan un papel importante. ¿Cuáles son los principales síntomas? Básicamente los que comunicamos ahorita. Limitaciones en el lenguaje, limitaciones sociales y las conductas que a veces son repetitivas, estereotipadas, tienen apegos inusuales por objetos. En fin, a veces son insensibles un poco al dolor, puede ser que tengan incluso exposición a que los van a inyectar y ni siquiera lloran, es como si fueran insensibles. Okay. O lo otro extremo, que sean de verdad muy exagerados a la hora de decir una expresión. De repente usted le quita un juguete y el llanto es exagerado en proporción a lo que se hace. Cuando hablamos de lenguaje, o sea, son niños que se les dificulta hablar. Fíjate, el lenguaje es muy determinante, ¿ok? Ellos pueden tener lenguajes que son como tipo comiquita, tipo mexicanizado, a veces son repetitivos, tienen ecolalia, es decir, usted termina de decir una palabra y ellos repiten la palabra que usted dijo. De repente, hola, ¿cómo estás? Y él te dice, hola, ¿cómo estás? Es decir, no te da una respuesta a lo que usted le está expresando, sino que repite lo que su interlocutor le dijo. Entonces puede ser a veces repetitivo y puede ser tipo mexicanizado, como hablan las comiquitas a veces. Ese tipo de lenguaje es el que ellos expresan. Pero la limitación no solamente es a nivel expresivo, a nivel comprensivo, si usted llama a un niño por su nombre, tiene que voltear. O eso es lo que uno espera. Claro. El niño con autismo muchas veces se le dificulta eso. Pueden hablar de ellos mismos en tercera persona. En vez de decir yo, dicen, Ángel quiere tal cosa. Es decir, se expresan a sí mismos como en tercera persona. Y eso es una parte clínica. Existen unos criterios, ¿verdad?, que son los que arrojan los test de psicológicos que permiten aproximarnos más al diagnóstico, donde lo que es el ADOS, el CARS, el MCHAC, en fin, existen muchos test que existen, pero que al final nos permiten acercar más al diagnóstico. Para tener un diagnóstico fehaciente, es ideal que el paciente pase por un psicólogo que le aplique estos test. Pero a veces el problema ni siquiera es el autismo, sino las comorbilidades del autismo, es decir, lo que acompaña el autismo. El autismo no viene solo, el autismo viene con hiperactividad, el autismo viene con problemas a veces de depresión, viene con problemas de angustia, de agresividad. Son conductas neuropsiquiátricas que están comórbidas, están asociadas al problema del autismo. Entonces, por esta razón, un paciente con autismo requiere un equipo multidisciplinario. El tema de la hiperactividad, y veía que usted asentaba, ¿es lo más común entre los niños en las aulas de clase? Claro, y es súper complicado porque cómo mantener a un niño sentado, ¿sabes? Entonces ellos son muy inquietos, quieren brincar y no se concentran, están allí como que dispersos y la hiperactividad es súper fuerte, ¿no? Entonces para una maestra es súper complicado pues, manejar eso. Es importante el abordaje en lo que es de psicología conductual o terapia conductual para ir trabajando el tema. ¿Puede confundirse en un aula de clases un niño con autismo con... puede pensar un profesor o una maestra que tiene un déficit de atención y no dar en ese momento con ese diagnóstico de que sea un niño del espectro autista? Ha pasado que se confunde con déficit de atención y bueno, pues el déficit de atención dentro del espectro está presente. Un niño con autismo tiene dificultades con la atención, tiene dificultades con la concentración. Entonces sí pudiese haber esta confusión, ¿no? A nivel de docente, incluso a nivel de algunos especialistas que han hecho algunos diagnósticos y de repente es importante que sea un especialista con experiencia, que tenga estos test que informa el doctor, que son los que nos van a dar como esa información bien acertada o lo más cercano posible al diagnóstico acertado. ¿Y cómo manejarlo con, por ejemplo, los compañeros de clase, que son niños también y no entienden que este compañerito tiene una condición distinta?
El niño con autismo es muy vulnerable al acoso escolar, lo que es el bullying. Y sí, yo creo que es importante sensibilizar ese grupo. Es en parte trabajo de casa, porque bueno, como familia y como padres debemos hablar a nuestros hijos que no tienen ninguna condición de esos niños diferentes, de que todos somos diferentes y que debemos respetar esas diferencias. Yo creo que partiendo de la familia vamos a tener éxito en el colegio en cuanto a esa inclusión y esa aceptación del otro, aún con su diferencia. Y bueno, por supuesto el docente tiene que estar también sensibilizado, que es importante. Antes de trabajar con los niños con autismo tenemos que estar sensibilizados, porque es lo que nos va a permitir pues manejar esa situación, darles la oportunidad, tener paciencia, darles por supuesto afecto, porque bueno, ellos tienen una condición, pero reciben Claro. y les gusta pues que sentirse reconocidos, que le des ese estímulo, que le des esa parte kinestésica de que mira, tú puedes, sí lo puedes hacer y lo vas a lograr. Pues. Decía algo importante, los niños con autismo son la mayoría, en su mayoría, lamentablemente víctimas del Sí, bullying sí. en las escuelas. ¿Cómo detectar eso a tiempo? Sí, bueno, eso va a depender también de la dinámica que hay en el colegio. La docente tiene que estar pendiente, ser muy observadora, porque a veces ellos, por su misma inocencia, porque suelen ser muy inocentes y no miden esa parte emocional, no lo manifiestan, ¿ok? Sin embargo, los padres pueden también estar muy alertas, muy atentos de que esté ocurriendo algo, si el niño de repente está triste o de repente se siente que no quiere ir al colegio, por ejemplo. Eso puede pasar y es una frustración para los padres, pues el tema de que el niño no quiere ir al colegio porque no es aceptado y es objeto de ese acoso escolar. De verdad que es bien complicado. Claro. Y bueno, hay que invitar a la sociedad en general de que los acepten, porque es una condición que se puede manejar. Es difícil, pero no es imposible. Y qué importante es la información, la educación y que la población se sensibilice ante estos temas, sobre todo en las escuelas y los padres, por supuesto. Doctor, ¿qué relación guarda el autismo con el Asperger? Bueno, eso viene de una clasificación, en un cortecito que quería hacer. Sí. El autismo es un reto científico y humano, ¿ok? Es decir, como sociedad tenemos que sensibilizarnos más que nunca con el componente del autismo. Preocupa a veces, ya voy a responder tu parte, Sí. pero hemos tenido la oportunidad de hacer charlas, conferencias con respecto a las maestras en función de educar un poco al docente, porque es importante, porque porcentaje de tiempo que pasa el niño con el docente es grande y el docente debe estar preparado. Muchas veces vemos que al niño no, búscalo a las 10 de la mañana porque no lo podemos aguantar más ya tiempo. Ya no lo aguantamos más. ¿Entiendes? Es decir, hay que dar herramientas, conocimientos al docente porque a nivel de la escuela se puede ayudar muchísimo al niño, ¿ok? Retomando la pregunta que me estabas haciendo con respecto al síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger, en la clasificación previa que existía, el autismo era un espectro, pero se le daba su nombre a cada uno. Autismo clásico, síndrome de Rett, síndrome de Asperger y el trastorno no especificado. En esa clasificación era síndrome de Asperger una forma de autismo. En la clasificación más reciente de DSM-5, ese término ya entra en desuso y ahora el autismo es un espectro que se divide en leve, moderado a severo, con buen potencial cognitivo o bajo potencial cognitivo. Es decir, el Asperger es el niño que tiene generalmente buen potencial cognitivo, habla como un mexicanito, puede ser inteligente, a veces es repetitivo, conserva las mismas debilidades de un autismo clásico, pero con mejoría en los síntomas. Es decir, muchas veces el autismo clásico, su lenguaje es limitado, se aísla completamente, el déficit cognitivo es mayor. El niño Asperger, por lo general, puede ser inteligente o tener un buen potencial cognitivo, su lenguaje es monótono, repetitivo, mexicanizado, de ese tipo de forma. Cuando hablan mexicanizado es porque adoptan... Es como las comiquitas, como cuando uno escucha una comiquita, pueden tener una forma, una prosodia al hablar más o menos muy musical, si se quiere, ¿no? Entonces, esos tres elementos que habíamos comentado tienen las mismas debilidades, pero en menor proporción que un autismo clásico, ¿ok? El niño con Asperger, si bien es cierto que se incorpora más fácilmente al colegio, es víctima de lo que estaba diciendo Bexabé, que es la referente al bullying escolar. Exacto. Primero porque su socialización a veces es un poco fuerte, ellos no entienden la socialización como de repente la entendemos nosotros, y eso puede afectarlo en la percepción que otro niño tiene de ese niño con Asperger. Entonces es un punto importante. Y muchas veces no es que no quiera socializar, porque quizás puede pasar como que él no quiere socializar porque se aísla, no, sino que no tiene esas herramientas a nivel emocional
para socializar, para llegar a un amiguito y preguntarle cómo es tu nombre. Entonces es importante la terapia. Lo que nos va a ayudar es la terapia, talleres de habilidades sociales donde ellos puedan aprender herramientas que les permitan pues facilitar esa socialización, ese acompañamiento en el colegio, ¿no? Entonces no es que no quieran, sino que no tienen esas habilidades y hay que procurárselas pues. Ahora, ¿cómo puede o el autismo está relacionado con algunas otras enfermedades, patologías? ¿Estos niños pueden desarrollar otras patologías? Fíjese, hay alteraciones tanto conductuales como orgánicas. Dentro de las conductuales, lo que es la hiperactividad, el déficit de atención, la depresión, muchos pacientes pueden tener síntomas esquizotípicos, es decir, cuadros más de tipo psiquiátrico. Eso puede suceder en algún grupo de pacientes, pero también se hablan pacientes que tienen problemas alérgicos. El paciente con autismo pues, tiene una mayor predisposición alérgica, dado que dentro de la génesis de un autismo existe una posible base autoinmune, una posible base inmunológica, si se quiere, ¿no? Entonces, la parte absortiva a nivel gastrointestinal es otra cosa importante. Muchos pueden tener intolerancia al gluten, a la caseína. Es decir, no solamente es el autismo como condición, sino las enfermedades o otras patologías que pueden acompañarlo. Epilepsia también. La misma epilepsia, retardo mental, en fin. Y la epilepsia para la que también deben estar preparados los maestros en las aulas, ¿no? Pero de eso vamos a estar conversando en la próxima parte. Hacemos una pausa, ya regresamos con mucho más.